Un nuevo paquete de documentos clasificados del Pentágono han sido filtrados en las redes. Según el diario estadounidense The New York Times, la divulgación de este contenido podría poner en riesgo la seguridad nacional del país. Además, se informa que en Washington confirmaron la autenticidad de los datos revelados y abrieron una investigación para rastrear a los responsables de la fuga. Conforme a la publicación, se trata de más de un centenar de documentos que contienen información secreta sobre la política de Estados Unidos en Ucrania, Oriente Medio y China. Además, figuran datos sensibles sobre la situación militar en la región de Asia-Pacífico y la lucha contra el terrorismo. Un ex alto cargo militar estadounidense afirmó que dicha filtración pone al descubierto una brecha perceptible en el sistema de seguridad del Pentágono, un problema que eventualmente podría obstaculizar la planificación militar de Ucrania para una contraofensiva ampliamente anunciada por Kiev y sus aliados. Este jueves, los medios habían reportado otra fuga de expedientes clasificados sobre la ayuda de Estados Unidos y la OTAN a Ucrania. Y mientras el propio Kiev asegura que las imágenes reveladas son una manipulación realizada por Moscú, The New York Times reconoce que esta acción constituye el mayor avance de los servicios de inteligencia rusos desde el inicio del conflicto armado en Ucrania. Los documentos divulgados exponen la debilidad de la OTAN respecto a la planificación de una contraofensiva ucraniana. Sin embargo, advierte de que la fuga podría ser en realidad una campaña de desinformación lanzada por Estados Unidos. Una ola de situaciones se están desencadenando en Europa que empiezan a preocupar con respecto a la tranquilidad geopolítica. En este caso tenemos que hablar de 5 noticias que tienen que ver con Ucrania uniéndose a la Alianza Atlántica, con los países como el propio Estados Unidos diciéndole a Polonia que no hay forma en que se unan a la Alianza Atlántica los propios ucranianos, como China le está diciendo a la OTAN que se tiene que responsabilizar por lo que está sucediendo precisamente entre Ucrania y Rusia, y como en este caso ha salido nueva información del Nord Stream. Entrena a más de 10.000 militares ucranianos. Así como lo oyen, la propia administración británica se ha puesto la medalla en el pecho y ha salido al frente, sobre todo en la red social Twitter, a decir la cantidad de entrenamiento, de adiestramiento militar que están haciendo no en Ucrania, no en el campo, en territorio de guerra, sino dentro de su propio territorio en el Reino Unido, y obviamente después los mandan a pelear contra los rusos, lo cual demuestra que existe pues una cierta situación en la cual la propia administración de Vladimir Putin dice que ellos son parte del conflicto, y este tipo de situaciones las demuestran. Y a pesar de esto, con falta de estrategia o de repente de visión de que esto puede desencadenar en algo todavía más peligroso, la operación Interflex, que es conocida como la capacitación por parte de los británicos de todo esto, acaba de salir al frente a decir que ya van capacitando al personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y en este momento ya ha entrenado a más de 10.000 militares. En una segunda noticia igual de importante, debemos comentar que a pesar de este adiestramiento que hemos visto en la primera nota y cómo la administración británica se pone la medallita en el pecho, Estados Unidos se acaba de oponer a la propuesta de la Unión Europea de ofrecer a Ucrania un camino para unirse a la Alianza Atlántica. Así como lo oyen, los están entrenando pero no quieren que sean parte de la OTAN. Y no solamente Estados Unidos, Alemania y Hungría también se han opuesto a estos esfuerzos de varios países de la Unión Europea, como Polonia y los estados bálticos, para facilitar el ingreso de Ucrania a la OTAN y profundizar sus relaciones en la próxima cumbre de julio. Esto lo ha informado el periódico estadounidense Financial Times. El mismo ha citado a 4 funcionarios involucrados en esta negociación. Y sí, aparentemente juntos pero no revueltos. Esto es lo que se dice cuando se habla de intentar unir a Ucrania dentro de la Alianza Atlántica. El camino a Vilna, que es en este caso la sede a celebrarse en la cumbre, sigue siendo muy pedregoso. Esto es lo que ha expresado un funcionario occidental, lo cual empieza pues a demostrar que no todos están de acuerdo con la postura sobre todo de Polonia y de los estados bálticos. En su lugar, Washington está instando a sus aliados a centrarse en la ayuda militar y financiera a corto plazo a Ucrania, que no se una a la OTAN, pero por favor, ármenla hasta los dientes. Y es que el escenario es tenso. En
En una tercera noticia, debemos hablar de que China se ha cansado de esta situación y ha salido al frente a decirle a la Alianza Atlántica que tienen que empezar a asumir su responsabilidad en el conflicto ucraniano. Así como lo oyen, de un tiempo a esta parte China ha mantenido el silencio, el respeto entre comillas, como decían algunos dentro de Occidente, hablando del tema ucraniano. Decían que obviamente no estaban apoyando la toma de cualquier país dentro de la soberanía de otro, es decir, tampoco estaban criticando a Rusia, pero no estaban pues a favor de este tipo de acciones, pero la situación ha seguido incrementándose y en este contexto China está arremetiendo contra la Alianza Atlántica, y esto es algo bastante nuevo. En este sentido, no solamente se ha quedado cortos con la OTAN, China ha dicho que Estados Unidos y la OTAN deben asumir su responsabilidad en la cuestión ucraniana, en lugar de criticar a China. Esto lo ha declarado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning. Según sus palabras, en cuanto a la responsabilidad en el asunto de Ucrania, Estados Unidos y la propia Alianza Atlántica deberían rendir cuentas. Sí, básicamente lo que está haciendo China es posicionarse cada vez más a favor de Rusia, y este tipo de declaraciones demuestran que de repente la OTAN debería preocuparse por lo que se le puede venir. En otras noticias que siguen con el tema de esta situación tan problemática que se vive en Europa, debemos comentar que un fiscal sueco que está investigando lo que ha sucedido en el sabotaje a los Nord Stream ha salido al frente a decir que ve bastante difícil identificar a los responsables del sabotaje al Nord Stream. Así como lo oyen, aparentemente todas estas investigaciones que se estaban haciendo por diferentes estados con los recursos precisamente soberanos y que se supone deberían dar mejores resultados que una investigación privada, en este caso como la que hizo Sigmund Hersh, que como sabemos es un periodista galardonado con el premio Pulitzer y que ha sacado al frente y ha señalado directamente a Joe Biden, pues aparentemente en Suecia no tienen esos recursos, a pesar de que son un país de primer mundo. Y es que, según esto, va a ser bastante difícil identificar a los responsables de las explosiones en los gasoductos del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Esto es lo que está diciendo en este caso el propio fiscal sueco. Y sí, llama la atención porque la propia administración de Vladimir Putin ha dicho en reiteradas ocasiones que ellos saben muy bien quiénes han sido los responsables y que incluso la investigación a través de Hersh solamente ha demostrado lo que ellos ya sabían. Así el escenario, debemos comentar también una cosa que sigue siendo un dolor de cabeza para los europeos, y es que nuevamente el pueblo sale a las calles y en este caso se genera una nueva ola de protestas contra la administración del presidente francés Emmanuel Macron. Ya hemos comentado esto en anteriores ocasiones, como incluso los aliados han mantenido el silencio y en lugar de buscar algún tipo de apoyo o de mediar en el conflicto, le han echado más leña al fuego. El Consejo Europeo estaba criticando a Francia por la forma en la que los agentes de seguridad estarían tratando a los manifestantes. Después se ha visto que, lastimosamente, los policías franceses habían terminado heridos, más de 1000 después de las manifestaciones. Y sí, lo que dijo la Comisión Europea es que se tenían que respetar los derechos de los ciudadanos. Pero, ¿acaso la policía tampoco es ciudadana? Una situación que no está ayudando a Francia y en este caso una nueva ola de protestas se está viviendo en Francia y de nuevo, eso es importante entenderlo. Si sucede en Francia, va a suceder en otros países porque el sistema está a punto de colapsar y Francia no es el único. Lo hemos comentado, existe también esta situación en el Reino Unido, existe esta situación en Alemania y de repente el país que estaría más próximo a colapsar, según los números que no mienten, el propio Fondo Monetario Internacional lo ha dicho, sería España. Fragata rusa, Almirante Gorskov, armada con 16 misiles hipersónicos Zircon, ya está en el patio trasero de la OTAN. Buque de guerra ruso, con misiles hipersónicos Zircon, se encuentra en el Mar Rojo. Por el momento, se sabe que la tripulación de la fragata rusa, Almirante Gorskov, realizó ejercicios en las aguas del Mar Rojo. Sin embargo, se espera que dentro de los próximos días, el portamisiles hipersónico ruso Zircon ingrese a las aguas del Mar Mediterráneo, que se considera el patio trasero de la OTAN. Es de destacar que mientras están en el Mediterráneo, los misiles hipersónicos rusos Zircon alcanzan prácticamente cualquier país de la OTAN en las partes central, sur, oeste y el este de Europa. Del lado del mar Mediterráneo, los países de la OTAN son los menos protegidos, sin mencionar el hecho de que los países de la OTAN no tienen ningún medio de protección contra las armas hipersónicas. La aparición aquí de una fragata rusa armada con casi 2 docenas de misiles hipersónicos Zircon también puede ser un medio de protección contra una contraofensiva de Kiev, ya que los misiles rusos llegan a cualquier punto del territorio de Ucrania, desde las aguas del mar Mediterráneo.
La fragata Almirante Gorskov es el buque insignia del proyecto 22-350 en servicio con Rusia. El barco es capaz de realizar una amplia gama de tareas, incluida la protección de las aguas costeras, las operaciones antisubmarinas, la defensa aérea y la defensa antibuque. El armamento de la nave incluye sistemas de misiles calibre, Ionix, y misiles hipersónicos Zircon, el sistema de misiles antiaéreos Paliment Redut, la montura de artillería automática AK-630M y tubos de torpedos. El buque Almirante Gorskov también tiene la capacidad de embarcar helicópteros y drones. Mentiras. Y bueno, hay que informar que estaban muy tranquilos en un lujoso complejo, allí en la parte de Zaporilla, que está gobernada por el títere comediante. Uno de los mejores complejos. Allí había entrenadores, asistentes, allí había mercenarios, allí había la legión extranjera, pues estaba allí presente en ese complejo. Tomaron, hicieron lo que hicieron y a las 4 de la madrugada, ¡pum!, llegaron los precisos, los de largo alcance, los de precisión. Ahí no quedó nada, nada, absolutamente nada. Se cuentan por decenas. Siguen apareciendo nuevos detalles, amigos de Sin Mentiras. Detalles espeluznantes, impresionantes. Hay que recordar y se los voy a poner en contexto. Hace 2 semanas aproximadamente, la Federación lanzó las dagas, o lanzó una daga, un quinzal. Un quinzal con una ojiva poderosísima. A unos 100 metros de profundidad estaba un búnker. En ese búnker estaba lo que se denomina el Estado Mayor a las sombras de la OTAN. Y ahí había cualquier cantidad de generales de alto rango de distintos países, incluido el de las hamburguesas. Allí murieron varios de las hamburguesas. Y hoy se conocen más detalles, porque los rusos no han dicho nada, los de las hamburguesas mucho menos. Y uno de esos detalles es que varios ataúdes salieron desde el territorio del títere hasta Washington. Varios ataúdes con militares de alto rango, porque allí les llegó los hipersónicos. No solamente destruyó el búnker, sino todo lo alrededor donde estaba el centro de comando, el centro de operaciones estratégicas, el que prácticamente estaba gobernando pues esta guerra. Y ustedes saben por qué los rusos hicieron eso. Tenían la información desde hace tiempo. El títere se volvió loco, lanzó un ataque sabotaje allí en Briansk, territorio de la Federación, hiriendo a niños, matando a otros. Una cuestión loca y perversa. Y en represalia le metieron esa daga. El país de las hamburguesas, al ver todo esto, entró en rabieta. Y a partir de ese momento, según cuenta un portal ucraniano que entrevistó a un politólogo de mucha ascendencia y que tiene muy buena información, se llama Alexander Perendiev, y dice Perendiev, que en esa rabieta se dieron las circunstancias del dron Reaper, que todo el mundo ya sabe, en el Mar Negro. Luego lanzaron o practicaron ataques contra San Petersburgo, y lo de los misiles o proyectiles con uranio empobrecido que amenazó el Reino Unido. Todo eso en rabieta montada por las dagas recibidas y por haber los rusos destruido completamente ese búnker super secreto a más de 100 metros de profundidad. Con lo